Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra, un mensaje de parte de Dios que tiene como título: No vine a traer paz sino espada. Vamos a compartir esta palabra, esta enseñanza. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 10:34. Dice la palabra del Señor: No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra a su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Esta palabra que vamos a compartir nos habla de que el Señor no vino a traer paz, sino espada. Pero muchos dirán: ¿cómo que el Señor no trae paz y trae espada? ¿Cómo puede ser? Bueno, la palabra nos habla de que Él ha venido a traer lo que la espada. La espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La predicación de la palabra, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, sabemos que en estos tiempos predicar la palabra es usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces la palabra dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, a traer división. Porque he venido para poner en disensión, en división, al hombre contra su padre, dice, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. En el momento que nosotros nos convertimos al Señor, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nuestra vida empieza a cambiar, nosotros sentimos un amor tan grande por el Señor que queremos ir y predicarle a la familia, a los amigos. Queremos ir y predicarle a todo el mundo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese amor por Jesucristo y queremos compartirlo con la familia, con los hermanos, con nuestro padre, hijos? Quizás a muchos les interesa, a otros no les interesa. Porque el mensaje de la cruz no a todos les agrada, no todos lo reciben. Muchos te van a rechazar. También los de tu casa, los de tu familia, también te van a rechazar. Por eso vemos hoy en día muchos que dicen: pero la palabra dice, yo y mi casa seremos salvos. Sí, pero la salvación sabemos que es personal. Nosotros no podemos aceptar a Cristo, y si aceptamos nosotros a Cristo, nuestra familia también va a ser salva, ¿no? Porque ellos también tienen que aceptarlo como Señor y Salvador. Pero en el momento que nosotros empezamos a predicar a nuestra familia, vemos ese rechazo, porque no a todos les interesa que nosotros les hablemos del Señor. A muchos sí, a otros no. En el trabajo o en los lugares donde estamos, en la calle, cuando le predicamos a un amigo o en el trabajo, a muchos no les interesa conocer del Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? No pensé que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada.
Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Como dice la palabra, Jesús causa de división. Cuando nosotros les predicamos a nuestra familia, va a haber una división. Como dije recién, no a todos les agrada que uno le hable del Señor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo o de quedarnos con la familia, o quedarnos callados y no hablarles del Señor. Entonces nosotros tenemos que hablarles del Señor. Y sí sabemos que va a traer división. ¿Por qué? Porque a muchos no les va a interesar, a muchos no les va a interesar. Entonces ahí es donde cuando nosotros vemos que Jesús es causa de división. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento que predicamos del Señor es donde vemos esa división, donde a muchos te van a rechazar, quizás no les va a agradar que vos le hables del Señor, del arrepentimiento, de la cruz, del pecado. Cuando uno le habla a alguien del pecado, que la paga del pecado es muerte, y que la ira de Dios está sobre esa persona si no acepta a Cristo, es seguramente que va a ser rechazado. Entonces, ahí donde vemos que hay una división. ¿Por qué? Porque estamos predicando el Evangelio, predicando de Cristo. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Ven? Nosotros cuando ponemos en primer lugar al Señor Jesús y lo amamos primeramente a Él y lo ponemos en primer lugar que a nuestra familia, ahí es donde vemos esa división, donde vemos que los enemigos son los de nuestra casa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros amamos en primer lugar a Dios. Él está en primer lugar y después el familiar. Por eso la Biblia dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, si uno ama a Dios, le tiene que predicar al hijo o a la hija. Si ellos te rechazan, tanto el hijo, la hija, o el padre o la madre, y ellos te rechazan, y nosotros, como hijos de Dios, amamos en primer lugar al Señor, a nuestro Dios. Entonces, por eso la palabra dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nosotros debemos morir a nuestra vida, morir a nuestro pasado y tomar todos los días la cruz. Esa responsabilidad de ser un cristiano, no solamente en la iglesia, sino donde estemos, en la casa, en el trabajo. Debemos tomar la cruz y seguir a Cristo. Como cristianos, debemos seguir al Señor y ponerlo en primer lugar. Morir a nuestra vida, a nuestro pasado y seguir al Señor. Por eso dice la palabra, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Debemos seguir al Señor, morir a nuestra vida, a nuestro yo, y seguir al Señor. Todos los días debemos estar en comunión con el Señor y estar ahí, firme,
Por más que se levante un familiar, un hijo, un padre, un hermano, por más que te rechacen, porque sí, vas a ser rechazado. En el trabajo, en tu familia. Cuando uno predica la verdad, cuando uno dice que es cristiano, va a ser rechazado. Y cuando uno predica la verdad, el arrepentimiento, la cruz, que sin santidad nadie verá al Señor, va a ser rechazado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir al Señor. Por más que seamos rechazados por nuestra propia familia. El Señor está en primer lugar. Y debemos orar por nuestros familiares que no conocen del Señor, pero debemos orar por ellos, para que ellos puedan también llegar a los pies del Señor. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir al Señor todos los días. Por eso la palabra dice, no vine a traer paz, sino espada. La palabra del Señor. Somos de la Iglesia Virtual, Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra llegó a tu vida, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete, compartilo. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.